Buen día, mi nombre es Jennifer Alessandra Barahona Cambindo. Mi nombre es Paula Juliana Aguilar Mosquera. Mi nombre es Alejandro Perlaza Chila. Mi nombre es David Steven Sandoval Quintero. Somos del grupo 5 y el día de hoy le estaremos hablando del miembro superior derecho de la deportista olímpica Marit Borja. La deportista Marit Borgen, deportista noruega, nacida el 21 de marzo de 1980, con 42 años de edad. A través de su proceso deportivo ha alcanzado grandes logros en el esquí de fondo, siendo la deportista más exitosa de la historia del esquí, siendo 8 veces campeona olímpica y 18 veces campeona mundial. La deportista en el plano anatómico podemos analizar que está en plano sagital, vista anterior. En el segmento del brazo encontramos la articulación glenohumeral, que está compuesta por la fosa glenoidea de la escápula y la cabeza superior del húmero. Alcanza una posición de abducción y rotación interna y está caracterizado como una articulación tipo sinovial poliaxial esferoidea. Como músculo principal encontramos el deltoides. Este es un músculo que permite la abducción de la fosa glenoidea de la escápula y está dividido en 3 porciones. La porción clavicular, que se origina en la clavícula, la porción acromial, que se origina en el acromión, y la porción espinosa, que se origina en la espina de la escápula. Estas 3 porciones se insertan en la tuberosidad del deltoides y están inervadas por el nervio axilar. Como músculo estabilizador encontramos el manguito rotador. Es el que permite la estabilidad de la fosa glenoidea de la escápula, y esos son el supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa, el infraespinoso, que se origina en la fosa infraespinosa, el redondo menor, que se origina en el borde lateral del húmero, y el subescapular, que se origina en la fosa subescapular. Estos 3 músculos, el supraespinoso, infraespinoso y subescapular, se insertan en el húmero en el tubérculo mayor, y en el redondo menor se inserta en el tubérculo menor del húmero. El supraespinoso, infraespinoso y subescapular se inervan en el nervio supraescapular, y el redondo menor se inerva en el nervio axilar. También encontramos el pectoral mayor. Esto tiene 3 porciones. La porción clavicular, que se origina en la mitad media de la clavícula, la porción esternal, que se origina en el esternón y los cartílagos dorsales del 1 al 6, y la porción abdominal, que se origina en las vainas de los rectos. El pectoral, estos 3 se insertan los inervan el nervio pectoral medial lateral y se insertan en el húmero en la cresta del tubérculo mayor. También encontramos el músculo coracobraquial. Esta se origina en la protuberancia de la escápula, en el apófisis coracoides. Está inervado por el húmero en la alineación del tubérculo menor y está inervado con el nervio musculocutáneo. En la parte posterior inferior encontramos el dorsal. Este músculo tiene 3 porciones: porción escapular, porción vertebral y porción ilíaca, donde la porción vertebral se origina en la apófisis espinosa de la T7 a la T12, la porción escapular en la escápula, la porción ilíaca en la cresta ilíaca. Ambos tienen la misma inserción, inervación, donde su inserción es en la cresta del tubérculo menor del húmero, su inervación en el nervio toracodorsal de C6 a C8. El bíceps lo encontramos en la parte anterior del brazo, y este tiene 2 cabezas. Cabeza larga, donde la cabeza larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. La cabeza corta
es en la apófisis coracoides de la escápula. Ambas tienen la misma inserción, inervación, donde su inserción en la tuberosidad del radio, su inervación por el nervio musculocutáneo, el músculo braquial, origen en el hueso del húmero, mitad distal de la cara anterior, su inserción en la tuberosidad de la ulna y su inervación por el nervio cutáneo y nervio radial. En la porción posterior del brazo encontramos al tríceps braquial. Tiene 3 cabezas: cabeza larga, cabeza medial y cabeza lateral. El origen de la cabeza larga es en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza medial con su origen en la cara posterior del húmero bajo el surco para el nervio radial. La cabeza lateral con su origen en la cara posterior del húmero encima del surco para el nervio radial. Estas 3 tienen la misma inserción, inervación. Su inserción de las 3 cabezas es en el olecrano de la ulna. Inervación en el nervio radial de C6 y C8. Ahora le vamos a hablar del segmento del antebrazo más la porción anterior del antebrazo. ¿Listo? Vamos a comenzar por el palmar largo. ¿Listo? La función de este músculo es flexionar la mano. ¿Listo? Esta articulación es una articulación sinovial biaxial condiliar. ¿Listo? Este músculo está originado en el cóndilo medial del húmero y se inserta en la epífisis palmar. ¿Listo? Este músculo está inervado por el nervio mediano. ¿Listo? Luego pasamos al flexor radial del carpo. ¿Listo? Este músculo, la función de este músculo es ayudar a la flexión y aducción de la mano. ¿Listo? Este músculo se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en el segundo y tercer metatarsiano. ¿Listo? Este músculo también está inervado por el nervio mediano. ¿Listo? Luego pasamos a los flexores superficiales de los dedos. ¿Listo? Lo cual esta función de este músculo es flexionar los dedos, o más conocido como falanges del segundo al quinto falange. ¿Listo? Este músculo se origina en el epicóndilo medial del húmero. ¿Listo? Y también en la porción lateral del radio. ¿Listo? Y se inserta en la porción proximal del falange distal. ¿Listo? Y este músculo está inervado por el nervio mediano. ¿Listo? Ahora pasamos a hablar lo que es el pronador redondo y el pronador cuadrado, la cual estos dos músculos cumplen la función de lo que es pronar el antebrazo. ¿Listo? Esta articulación es una articulación sinovial, uniaxial, trocoidea. ¿Listo? Primero vamos a hablar del pronador redondo, lo cual se origina en el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la porción lateral del radio. ¿Listo? Y el pronador cuadrado se inserta en la porción distal de la ulna y se inserta en la porción distal del radio. Estos dos músculos se están inervados por el nervio mediano. ¿Listo? Luego pasamos a lo que es el flexor largo del pulgar, lo cual este músculo cumple con la función de lo que es flexionar el pulgar. ¿Listo? Este músculo está originado en la porción lateral del radio y en la membrana interósea. ¿Listo? Y se viene a insertar, como mostramos acá en la imagen, en las falanges, el falange distal o el primer falange. ¿Listo? Luego pasamos a hablar de los flexores profundos de los dedos. ¿Listo? Lo cual estos cumplen con la función de flexionar del segundo al quinto falange. ¿Listo? Estos están originados
en la porción proximal de la ulna y también vienen originados de la membrana interósea y se vienen a insertar en la porción falángica distal del segundo al quinto falange y están inervados por el nervio mediano. ¿Listo? Luego pasamos a hablar de la porción posterior del antebrazo. ¿Listo? Comenzamos con el extensor ulnar del carpo. ¿Listo? La cual la función es aducir la mano. ¿Listo? Este músculo se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se viene a insertar en la porción proximal del quinto metatarsiano. ¿Listo? Y está inervado por el nervio radial. Luego pasamos al extensor del quinto falange. ¿Listo? Lo cual la función es extender el quinto falange. Este músculo está originado en el epicóndilo lateral del húmero, del húmero, sí. Y luego se viene a insertar, como muestra acá, lo que es en el quinto metatarsiano y en la porción distal del falange. ¿Listo? Y este también está inervado por el nervio radial. Luego pasamos al extensor del segundo y quinto falange. ¿Listo? La función de este músculo es extender lo que es del segundo al quinto falange. ¿Listo? Y este está originado en el epicóndilo lateral del húmero. ¿Listo? Y se viene a insertar, como muestran acá, en las porciones distales del falange, del segundo al quinto falange. Este músculo está inervado por el nervio radial. ¿Listo? Bueno, siguiendo con la presentación de mi compañero, el primer músculo es el anconio. Su origen es en el epicóndilo lateral del húmero. La variación y la cápsula articular posterior. Se inserta en el olecrano de la ulna y su inervación es en el nervio radial. C7 y C8. El siguiente músculo es el supinador. ¿Listo? Este músculo tiene su origen en el olecrano, el epicóndilo lateral del hueso del húmero, ligamento y colateral radial, ligamento anulares del radio. Y su inserción es en el radio, entre la tuberosidad del radio y la inserción del pronador redondo. Su inervación es en el nervio radial de C6 y C7. El siguiente es el aductor largo del primer falange. Su origen es en el radio y ulna, la cara dorsales y de la membrana interósea. Se inserta en la base del primer metacarpiano. Su inervación es en el nervio radial de C7 y C8. El próximo músculo es el flexor cubital del carpo. ¿Listo? Su origen es en la cabeza del húmero, epicóndilo medial, la cabeza ulnar, el olecrano. Su inserción es en la base del quinto metacarpiano. Y su inervación se da en el nervio cubital de C7 y T1. El músculo, el extensor largo del primer falange, la primera falange, se origina en la ulna y la membrana interósea. Su inserción es en la base de la falange proximal del pulgar. Su inervación se da en la inervación del dedo pulgar C7 y C8. El músculo extensor del segundo dedo falange se origina en la ulna y la membrana interósea. Su inserción es en la expansión aponeurática del segundo dedo.
Su inervación se da en el nervio radial de C7 y C8. El músculo extensor corto de la primera falange. Su origen se da en el radio y la membrana interósea. Su inserción es en la base de la falange proximal del pulgar. Su inervación es en el nervio radial de C7 y C8. El músculo extensor radial del carpo se origina en la cresta hipocondilia del hueso humeral, el tabique intermuscular lateral. Y su inserción es en el segundo metacarpiano. Su inervación es en el nervio radial de C7 y C6. El músculo brachioradial, ¿listo? Su origen se da por medio de la distal, por el borde lateral, tabique intermuscular lateral. La inserción en la apófisis estiloidea del radio. La inervación es en el nervio radial C5 y C6. Y la función de esta es en el codo, flexión, el antebrazo, el semipronación, en el brazo, semipronación. El siguiente músculo es el extensor radial del carpo. Su origen es en el epicóndilo lateral del húmero. Y su inserción es su inervación se da en el nervio radial C7 y C8. El músculo de la quinta falange. Su origen es en el hueso pisiforme. La inserción falángica del quinto dedo. Su inervación nervio cubital de C8 y T1. El músculo palmar corto. Su origen es en el apófisis palmar. La inserción en la aponeurosis del quinto falange. La inervación nervio cubital de C8 y T1. El músculo flexor corto del quinto falange. ¿Listo? Su origen es el hueso ganchoso. La inserción falángica proximal del quinto dedo y su inervación en el nervio cubital de C8 y T1. El músculo aductor corto de la primera falange. El origen se da en el hueso escafoide del trapecio y del flexor. Su inserción es en la falange proximal del pulgar. Su inervación nerviomedial de C8 y T1. El músculo lumbricales se origina en el tendón profundo de los dedos. Su inserción 2, 3, 4 y 5 de las falanges proximales. Su inervación es en el nervio 2, 3 y 4 de C8 y T1. El músculo del aductor de la primera falange. Se origina en el hueso pisiforme. La inserción de esta falange proximal del quinto dedo, su inervación cubital de C8 y T1. El músculo interóseo palmares se origina en la cabeza de los metacarpianos de los dedos 2, 4 y 5. La inserción expansiosa de los dedos 2, 4 y 5. Su inervación
es en el nervio cubital de C8 y T1. El siguiente músculo es el oponente del quinto falange. Se origina en el hueso ganchoso. La inserción es en el quinto metatarsiano y en la porción distal. Su inervación, nervio cubital de C8 y T1. El músculo interóseo dorsales. Listo, se origina en el hueso trapecio 1, 2 y 3, 4, 5 del metacarpiano. La inserción es la base de las falanges proximales. La inervación es el nervio cubital del C8 y T1. Y por último tenemos el flexor de la primera falange. Su origen en el trapecio, en el trapezoide, en el hueso grande, en el retículo flexor, y su inserción falange, el de la proximal de la falange, y la inervación es en el medial, nervio cubital. Y sí, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.